Buenos días, en este vídeo vamos a comenzar con la última parte del temario, que son los temas 8 y 9, que se refieren a la organización territorial del Estado, centrándose sobre todo en las comunidades autónomas, que tienen un papel esencial pues, en un Estado como el nuestro, que se define como autonómico, un Estado descentralizado donde el poder no reside solamente en la administración central, sino que se reparte entre otras administraciones territoriales, entre las cuales tiene un peso singularmente importante, digamos, el conjunto de comunidades autónomas, pues porque la Constitución les otorgan un nivel de competencias sumamente relevante. Bueno, vamos a empezar con el tema 8, que se refiere a la caracterización general del Estado autonómico, las características generales de nuestro sistema territorial y el papel de las comunidades autónomas que, digamos, como os he dicho, son profundamente relevantes en nuestro sistema. Bueno, caracteres de la regulación constitucional, los rasgos generales del sistema autonómico. En el título preliminar de la Constitución se combinan los dos principios elementales de nuestro sistema político territorial, la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. En este mismo título se reconocen las lenguas oficiales de las comunidades autónomas junto con la lengua oficial de todo el Estado, que es el castellano, y las banderas autonómicas a la vez que la bandera del Estado. Artículos 3 y 4 de la Constitución. La interacción entre los dos principios antedichos, unidad de la nación española y derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, se plasma en el artículo 2 de la Constitución, donde se establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Y en el título 8 de la Constitución, que se dedica a la organización territorial del Estado, se desarrolla el papel de cada uno de ambos principios. Nótese que la existencia de un Estado-nación en el que conviven diversas nacionalidades y regiones es reconocida en la Constitución como una realidad previa a su aprobación, es decir, la Constitución no crea ex novo la autonomía, sino que la reconoce. Dicha idea se refleja, a modo de ejemplo, en su disposición transitoria segunda, cuando concede validez retroactiva a los efectos de alcanzar el mayor grado de autonomía, constitucionalmente permitida, a los plebiscitos celebrados durante la Segunda República por Cataluña, Galicia y Euskadi, en los que se aprobaron sus respectivos estatutos. Por tanto, como acabáis de ver, nuestra Constitución tiene dos principios esenciales que regulan, digamos, el sistema territorial de España. Por una parte, la indivisible unidad de la nación española. Es por ello que una comunidad autónoma no puede celebrar un referéndum vinculante para independizarse, porque mientras esté vigente la Constitución es jurídicamente imposible que una comunidad se desgaje de España. Y por otra parte, el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es decir, la Constitución, del mismo modo que dice que España es un país que, mientras ella esté vigente, no puede materialmente dividirse, no pueden nacer nuevos estados de los distintos territorios de España, del mismo modo reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones por cuanto entiende que, dadas las características territoriales, culturales de nuestro país, pues es necesario establecer un sistema de instituciones, las comunidades autónomas, que acerquen el poder a cada uno de los territorios y que le permitan ejercer ese poder legislativo, ejecutivo, de un modo, digamos, autónomo, es decir, respetando las normas generales y las competencias generales del Estado, pero con un nivel de iniciativa, con un nivel de libertad a la hora de regular los asuntos de su propio territorio, pues claramente mayor del que existe en los estados centralistas. Como sabéis, cuando se aprueba la Constitución, España viene de un estado tremendamente centralista, es decir, un estado que era una dictadura, en el que cada provincia, no existían las comunidades autónomas, cada provincia tenía un gobernador civil, un gobernador militar, que dependían directamente de Franco y que se limitaban a ejecutar las órdenes que venían del gobierno central que controlaba Franco. Es decir, igual que no teníamos democracia, tampoco teníamos ningún tipo de poder a nivel territorial que fuese distinto del poder central de Madrid y que permitiese a las regiones, digamos, pues tener una cierta iniciativa, una cierta libertad
en la regulación de sus propios asuntos. Ya sabéis que ideológicamente el régimen nacional católico de Franco negaba cualquier diversidad dentro de España, España era una, negaba, digamos, las particularidades culturales que obviamente, y esto es algo indiscutible, tienen determinados territorios, como Euskadi, como Cataluña, que tienen su propia lengua, una lengua distinta del castellano, que tienen un sentimiento, digamos, nacionalista o nacional indudable. Y tras acabar la dictadura y teniendo en cuenta que había que crear un consenso que permitiese pues, que los distintos territorios del país y las distintas sensibilidades políticas del país se sintiesen, digamos, cómodas en el nuevo Estado, pues se supera ese centralismo característico del franquismo y se apuesta por el Estado autonómico, por dar ese nivel de libertad a la hora de organizar sus asuntos a los distintos territorios a través de las comunidades autónomas. Hay otros países que también son democracias, como por ejemplo puede ser Francia, que son centralistas, es decir, y que no tienen un sistema de comunidades autónomas que, digamos, pues tengan esa capacidad, impliquen esa descentralización en el ejercicio del poder que tenemos en España y tengan esa capacidad de iniciativa política, de iniciativa legislativa, de competencias propias que hay en España. Luego hay otros estados, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Estados Unidos, que son estados federales. Es decir, los estados federales son más que el Estado autonómico español porque ahí no es ya que haya un estado dentro del cual se crean unas comunidades autónomas que tienen un nivel limitado de competencias. Es decir, ahí directamente cada estado federal, sí que es cierto, cada estado federado, sí que es cierto que se integra dentro del estado federal y que todos componen un mismo país, pero su nivel de, digamos, iniciativa política, su nivel de competencias, su nivel de libertad para organizar sus propios asuntos es mayor que el de las comunidades autónomas españolas, hasta el punto de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen la pena de muerte y estados que no la tienen. Hay estados que sancionan con 30 años de cárcel un delito y hay otros que le ponen cadena perpetua. Es decir, ese digamos que es el nivel máximo de libertad, de descentralización que puede existir dentro de un país, que lo caracteriza el Estado federal, y que implica, como os he dicho, pues que los distintos estados federados que se integran dentro del Estado federal, pues tengan digamos, tal nivel de iniciativa política para regular sus propios asuntos que lleguen al nivel de tener códigos penales distintos entre sí, a diferencia de lo que pasa en España, que el Código Penal es único y la legislación penal nace de las Cortes Generales y es común en toda España. Bueno, estas diferencias entre los distintos estados, desde mi punto de vista, son absolutamente lógicas y son absolutamente respetables, porque yo siempre digo que a nivel político solamente hay algo sagrado. Ese algo sagrado son los derechos humanos. Es decir, ningún Estado que no respete los derechos humanos es un Estado respetable. Es decir, ningún Estado que viole los derechos humanos puede decir que está ejerciendo legítimamente su soberanía. Entre otras cosas porque está secuestrando la soberanía de los ciudadanos, porque allí donde no se respetan los derechos humanos, los ciudadanos no pueden ejercer su soberanía. Son rehenes, son esclavos del gobierno. Pero más allá de ese respeto a los derechos humanos, que yo entiendo que es inherente a todo sistema político respetable, la organización territorial de cada Estado es una opción que desde mi punto de vista es igualmente legítima y que para que haya una buena convivencia es necesario que se adapte a la realidad política del país. En Francia son un Estado centralista, pues porque allí no existen las sensibilidades nacionalistas que existen en España. En España sí existen esas sensibilidades nacionalistas, son sensibilidades que no han surgido de la transición, llevan ahí mucho tiempo. Es decir, en el siglo XIX los movimientos nacionalistas, catalán, vasco, etcétera, etcétera, ya estaban ahí. En la Segunda República también. El euskera es uno de los idiomas más antiguos de Europa. Franco intentó a sangre y fuego, con un nivel de represión absolutamente brutal, destruir cualquier particularidad de Euskadi, de Cataluña, hasta el punto de que prohibía hablar en catalán o en euskera en público, y no lo consiguió. Lo único que consiguió fue que naciera una organización terrorista como ETA, que nació precisamente de la represión franquista. Entonces es lo que os digo, que el hecho de optar por un Estado federal, por un Estado centralista, por un Estado autonómico, son opciones igualmente legítimas, pero que hay que tener muy en cuenta cuál es la realidad política del país. Y hay que tomar una opción que permita que todo el mundo se sienta cómodo y que evite que sectores relevantes
que puede que no sean relevantes a nivel de todo el Estado, pero que pueden ser mayoritarios en un determinado territorio, pues sientan desafección por el régimen, porque en el fondo, para que un Estado funcione, pues todo el mundo tiene que tener un cierto respeto y tiene que sentir una cierta comodidad, una comodidad elevada, respecto del régimen político y respecto de las instituciones y respecto del sistema en el que se está ubicando, porque si no, como digo, el Estado no puede funcionar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar con el tema. Como os he dicho, la existencia de un Estado-nación en el que conviven diversas nacionalidades y regiones es reconocida en la Constitución como una realidad previa a su aprobación. Es decir, la Constitución no crea ex novo la autonomía, sino que la reconoce. Dicha idea se refleja a modo de ejemplo en su disposición transitoria segunda, cuando concede validez retroactiva, a los efectos de alcanzar el mayor grado de autonomía constitucionalmente permitida, a los plebiscitos celebrados durante la Segunda República por Cataluña, Galicia y Euskadi, en los que se aprobaron sus respectivos estatutos. Es lo que os digo, ese sentimiento nacionalista en determinados territorios de España no viene de ahora, es antiguo, y en la Segunda República, que supuso el régimen de mayor libertad y de mayor respeto a los derechos humanos que habíamos tenido hasta la fecha, pues en el marco de esa libertad se permitió convocar referéndum para votar sus estatutos de autonomía a aquellas zonas del país donde había un sentimiento nacionalista mayoritario. Y cuando se aprobó la Constitución, que como veremos ahora establecía una serie de requisitos para optar a los distintos niveles de autonomía para cada una de las comunidades autónomas, pues se validaron esos referéndums que ya existían y aunque la Constitución decía que para alcanzar el máximo nivel de autonomía las comunidades que la quisieran tenían que celebrar un referéndum, pues esos referéndums que ya se habían celebrado en la época de la Segunda República se dieron por válidos y no hizo falta volver a celebrarlos. Bien, de otro lado, la Constitución no da una definición de qué es una nacionalidad y qué es una región, y ello pese a que ambos conceptos tienen gran relevancia, por cuanto el régimen competencial establecido para unas y otras es diferente. Sin embargo, en los debates constituyentes, la posición mayoritaria siempre fue que serían nacionalidades aquellas colectividades territoriales que o bien hubiesen plebiscitado históricamente su Estatuto de Autonomía, Cataluña, Galicia, Euskadi, o bien pudieran manifestar una especial y reforzada voluntad autonomista. Es decir, que la Constitución española, la concepción de nacionalidad, que en principio implicaba el acceso al máximo nivel de autonomía que la Constitución permitía, no se definió, digamos, desde un punto de vista meramente histórico, tradicional, cultural. Es decir, aquellos que tienen una lengua propia, aquellos que tienen una cultura muy definida, tienen derecho a acceder, sino que la Constitución también permitió que otras provincias que quisieran constituirse en comunidad autónoma y que no tuviesen esa lengua propia, esa cultura propia, etcétera, etcétera, también pudieran considerarse nacionalidades y optar por el máximo nivel de autonomía si cumplían una serie de requisitos que veremos más adelante. Y eso fue lo que pasó con Andalucía. Bien, diferenciación entre territorios por el sistema de acceso a la autonomía. Viene regulado en el título 8º de la Constitución. En una primera apariencia, sitúa en idéntico plano el principio de autonomía de provincias y municipios y el principio de autonomía de las comunidades autónomas. Pues el artículo 137 de la Constitución dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyen. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Sin embargo, la lectura del resto del título 8º demuestra que esto no es así y que se concede una relevancia mucho mayor a la autonomía de las comunidades autónomas. En tal sentido, la autonomía provincial y la municipal quedan recogidas como garantías institucionales genéricas y sin contenido definido en los artículos 140 y 141.2 de la Constitución. Por el contrario, la autonomía de las comunidades autónomas y el contenido específico de esta se regula de forma exhaustiva en los artículos 143 a 158, además de las disposiciones adicionales primera y cuarta y en las 7 primeras disposiciones transitorias de la Constitución. De este modo queda absolutamente claro el compromiso de los constituyentes con el modelo de Estado autonómico, dando una relevancia capital al estatus jurídico y competencial de las comunidades autónomas, y regulando tales extremos de modo sumamente detallado en la Constitución con el fin de garantizar su pleno respeto. Es decir, vemos que, aunque la Constitución reconoce la autonomía de las comunidades autónomas y también reconoce la autonomía, las competencias de los municipios y de las provincias, la regulación que hace de las competencias de los municipios y las provincias de su autonomía es tremendamente limitada en comparación
con la regulación que hace de las competencias de las comunidades autónomas, que es muchísimo más detallada. Eso demuestra que a nivel de poder efectivo, las comunidades autónomas son tremendamente más relevantes que los municipios y las provincias. Es decir, la administración autonómica tiene una relevancia muchísimo mayor, una influencia política muchísimo mayor que la administración local. Bien, partiendo de lo anterior, la Constitución distingue esencialmente dos vías para que los territorios se conviertan en comunidad autónoma, pues en el momento de aprobarse la Carta Magna no existía ninguna, dado que proveníamos del Estado centralista de la dictadura. Dichas vías son la común o general y la especial. En cuanto a la vía general, regulada en los artículos 143 y 144 de la Constitución, se establece que las provincias limítrofes con características comunes pueden asociarse en comunidad autónoma, si las respectivas diputaciones provinciales, órganos interinsulares, en los casos de Baleares y Canarias, y 2/3 partes de sus municipios que representan al menos la mayoría del censo de cada provincia o isla, toman la iniciativa de dar comienzo al proceso. A continuación, debe elaborarse un proyecto de Estatuto de Autonomía, artículo 146.1 de la Constitución, por una asamblea compuesta por los miembros de las respectivas diputaciones provinciales u órganos interinsulares y por los diputados y senadores elegidos por tales territorios. Dicho proyecto se remitiría a las Cortes para su aprobación como ley orgánica, pudiendo ser aprobado, modificado en parte o rechazado por estas. Y de este modo el Estatuto de Autonomía tendrá el contenido final que las Cortes decidan dar. Es decir, este sistema, digamos que es la vía común, básicamente lo que hace es legitimar a una serie de instituciones para iniciar el proceso autonómico, las hemos visto, es decir, serían las diputaciones provinciales, órganos interinsulares en el caso de Canarias o Baleares, las diputaciones provinciales que como sabéis son el órgano de gobierno de las provincias. Y 2/3 partes de los municipios de la futura comunidad autónoma que representen al menos la mayoría del censo de cada provincia o isla, es decir, la mayoría de personas censadas con derecho a voto, esos son los órganos legitimados las instituciones legitimadas para iniciar el proceso autonómico. Una vez que toman esa iniciativa y que se lo comunican al Estado, se inicia un proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía en el que se crea una asamblea compuesta por los miembros de las diputaciones provinciales y por los diputados o senadores nacionales elegidos por esos territorios, por esas provincias, y son los que elaboran el Estatuto de Autonomía. Y entonces ese Estatuto de Autonomía lo mandan a Madrid. Y en Madrid las Cortes lo debaten, como cualquier ley orgánica, hacen las enmiendas que consideren oportunas y lo aprueban. Claro, con esta vía común, la iniciativa de, digamos, los representantes de la futura comunidad autónoma se ciñe a iniciar el proceso y a redactar el proyecto de Estatuto de Autonomía, pero luego no participan en su debate. Y luego en Madrid, las Cortes Generales, que son las que lo van a aprobar, pueden hacer con él lo que quieran, en el sentido de que le pueden introducir enmiendas, pueden modificar artículos y al final el texto definitivo del Estatuto de Autonomía va a tener el contenido que las Cortes Generales consideren. Y como digo, no van a tener ningún tipo de participación en el debate de ese proyecto definitivo de Estatuto de Autonomía los impulsores a nivel de comunidad autónoma, porque esos impulsores lo único que pueden hacer es impulsarlo y redactarlo. Pero una vez que lo mandan a Madrid, es competencia de las Cortes Generales decidir el contenido definitivo que va a tener. Bien, entrando ahora en la vía especial viene regulada en el artículo 151 de la Constitución y en su disposición transitoria segunda, y abarca dos procedimientos diferentes. El primero iba dirigido exclusivamente a los 3 territorios que históricamente habían plebiscitado sus respectivos estatutos de autonomía, Euskadi, Galicia y Cataluña, y les permitía iniciar inmediatamente el proceso de constitución de sus respectivas comunidades autónomas gozando de los beneficios de la vía especial. Es decir, en este caso, como os dije, se validan los referéndums que se hicieron en la Segunda República antes del golpe de Estado de Franco y se considera que esos referéndums permiten a estas 3 comunidades autónomas, Euskadi, Galicia y Cataluña, iniciar el proceso de constitución de sus comunidades autónomas por la vía especial sin necesidad de cumplir una serie de pasos bastante complejos y exigentes que tendrían que cumplir el resto de comunidades que quisiesen optar a la constitución de su comunidad por la vía especial y que vamos a exponer a continuación. El segundo procedimiento, dirigido al resto de provincias españolas, requería que la creación de la comunidad autónoma fuese instada, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas,
que representasen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa debería ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica, conforme desarrollaremos a lo largo de este subepígrafe. Por tanto, podéis ver que las exigencias para poder iniciar el proceso de constitución de la comunidad autónoma por la vía especial son tremendamente superiores a las de la vía común. Entre ellas, ese referéndum que no se exige para la vía común y sí se exige para la vía especial. Ese referéndum, que como en Euskadi, Galicia y Cataluña ya lo hicieron en la República, pues se les convalidó y no fue necesario que volviesen a hacerlo. De este modo, para iniciar el proceso de constitución de la comunidad autónoma, conforme al segundo procedimiento, se precisaba una doble fuente de legitimidad: institucional, apoyo de las diputaciones y los municipios, conforme acabamos de indicar, y ciudadano, apoyo en referéndum a la iniciativa, siendo necesario que la mitad más uno de los electores censados en cada provincia votasen afirmativamente, porque hablamos de mayoría absoluta del censo. Ya sabéis que la diferencia entre mayoría absoluta y mayoría simple es que la mayoría simple implica que la mitad más uno de los que han votado votan a favor, mientras que la mayoría absoluta implica que la mitad más uno de los que tenían derecho a voto votan a favor. Por ejemplo, es decir, en el Congreso de los Diputados tenemos 350 diputados, la mayoría y en una sesión solamente comparecen 200, ahí la mayoría simple serían 101. Pero por el contrario, si nos encontramos con que es precisa la mayoría absoluta, no bastaría con que esos 101 votaran, tendrían que votar 176 para tener la mayoría absoluta de los 350 diputados, es decir, para que la mitad más uno de los 350 diputados votase. Bien, el proceso de constitución de las comunidades autónomas por la vía especial, que vamos a explicar a continuación, es común tanto para Euskadi, Galicia y Cataluña como para el resto de provincias españolas que deseen optar por la vía especial. La diferencia se encuentra, como ya hemos dicho, en que para iniciarlo, las provincias en general deberán cumplir los requisitos del párrafo anterior, que el proceso se insta por las diputaciones y las 3/4 partes de los municipios, apoyo en referéndum, mientras que en Euskadi, Galicia y Cataluña podían iniciar el proceso directamente y sin necesidad de celebrar ese referéndum y cumplir esos requisitos previos. Pues bien, una vez iniciado el proceso de constitución de la comunidad autónoma, el paso inmediatamente posterior es la redacción del proyecto de Estatuto de Autonomía. Dicho proyecto sería redactado por una comisión integrada exclusivamente por los diputados y senadores electos en los términos que formarán de los territorios que formarán la futura comunidad autónoma. Una vez redactado, se remitirá al Congreso de los Diputados, donde se discutirá en una comisión mixta integrada de forma paritaria por miembros del Congreso y miembros de la Asamblea que redactó el Estatuto. Ya nos encontramos con una primera diferencia. En el caso de la vía común, los impulsores de la comunidad autónoma mandan el proyecto de estatuto a Madrid y en Madrid hacen con él lo que quieren sin ningún tipo de participación de los impulsores. Mientras que en el caso de la vía especial, el proyecto de estatuto de autonomía se discute en una comisión mixta donde también van a estar presentes los impulsores. Entonces el nivel de iniciativa política que tienen aquí es claramente superior. Si en la comisión mixta se alcanzase un acuerdo sobre su redacción definitiva, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. Si bien en este caso basta con que obtengan la mayoría de votos válidamente emitidos en cada provincia sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta del censo. Como decimos, si el proyecto de estatuto se aprueba en cada provincia por la mayoría de votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales para que lo ratifiquen. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el estatuto, el rey lo sanciona y lo promulga como ley orgánica. Por tanto, si la comisión mixta, donde están los promotores del estatuto y donde están los representantes de las Cortes, llega a un acuerdo sobre el contenido definitivo del estatuto, ese acuerdo se tiene que ratificar en referéndum en el territorio de la futura comunidad autónoma, mayoría simple, y una vez que se ratifica, se vuelve a mandar al Congreso de los Diputados y al Senado para que lo voten, lo ratifiquen definitivamente y entonces ya el rey lo promulga. Como decimos, si el proyecto de estatuto se aprueba en cada provincia por la mayoría de votos válidamente emitidos, es elevado a las Cortes Generales para que lo ratifiquen, los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación y el rey lo sanciona. Por el contrario, de no alcanzarse el acuerdo sobre su redacción en la comisión mixta, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del estatuto. Si obtiene la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, se promulgará en los términos del párrafo anterior.
Si alguna provincia no aprobase en referéndum el proyecto de estatuto, esto no impedirá que el resto se constituyan en comunidad autónoma, pero ella quedará fuera. Por tanto, como hemos visto, es imprescindible para la constitución de la futura comunidad autónoma por la vía especial que lo que se negocie en Madrid, sea con acuerdo o sea sin acuerdo, sea ratificado por las provincias que van a constituir la futura comunidad autónoma en referéndum, y una vez que esas provincias lo ratifiquen en cada una de ellas, se manda otra vez a Madrid y las Cortes Generales lo ratifican definitivamente. Realmente esta vía es común tanto si se alcanza acuerdo en la comisión mixta como si no se alcanza. Es decir, si se alcanza acuerdo en la comisión mixta, maravilloso, porque las probabilidades de que las provincias de la futura comunidad autónoma aprueben el proyecto de referéndum son más altas, pero si no hay acuerdo, pues al final el texto que definitivamente las Cortes Generales decidan que es el correcto, se pasará igualmente a referéndum a la futura comunidad autónoma. Y si finalmente sus provincias lo ratifican igualmente, pues se volverá a pasar al Congreso de los Diputados, se ratificará y el rey finalmente lo sancionará. Y las provincias que no acepten ese proyecto de estatuto de autonomía quedarán fuera. Bueno, pero a modo de curiosidad, debemos señalar que cuando Andalucía decidió usar la vía especial para constituirse en comunidad autónoma, el referéndum sobre la iniciativa autonómica obtuvo la mayoría necesaria en todas las provincias, salvo en Almería. Ahí hubo una mayoría a favor del proceso autonómico, pero no alcanzaba la mayoría absoluta del censo, por lo que técnicamente el proceso de constitución no debe iniciarse. Estamos hablando de la fase inicial de constitución de la comunidad autónoma por la vía especial, donde se tiene que obtener tanto el apoyo favorable de los municipios, las 3/4 partes, las diputaciones provinciales, como el apoyo de la mayoría de la población de cada una de las futuras provincias, de la mayoría del censo, es decir, de la mayoría absoluta, para poder iniciar el procedimiento por la vía especial, el procedimiento de constitución de la comunidad autónoma. Aquí sucedió que en Andalucía, Almería, que no fueron a votar ese día masivamente, y aunque hubo una mayoría de los votantes que decidieron que querían constituir la comunidad autónoma, pues no llegaron a la mayoría absoluta, es decir, no llegaron a la mitad más uno del censo. Con la Constitución en la mano, Almería no habría podido formar parte de la futura comunidad autónoma. Pero para evitarse esto, porque políticamente interesaba que Almería fuese parte de Andalucía, se promulgó la Ley Orgánica 12/1980, de modificación de la joven Ley Orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, a fin de posibilitar la sustitución de la iniciativa autonómica en relación con las provincias donde hubiera fracasado la ratificación de aquella, previa petición de los diputados y senadores de dichas provincias. Es decir, dicha ley orgánica preveía que los diputados y senadores de la provincia, donde no se obtuvo la mayoría, podían pedir a las Cortes que continuasen el proceso de constitución de la comunidad. Y éstas tenían la capacidad de concedérselo. De esta forma, se confería a las Cortes un poder de intervención en relación con el proceso autonómico no previsto en la Constitución. O sea que esta ley orgánica realmente, desde mi punto de vista, contradecía la Constitución, porque la Constitución dejaba absolutamente claro que era imprescindible esa mayoría absoluta del censo de todas las provincias que iban a formar la futura comunidad autónoma para iniciar el proceso autonómico por la vía especial. Pero como políticamente convenía, pues se saltaron la Constitución y promulgaron esta ley orgánica que decía que aunque no se hubiera conseguido esa mayoría absoluta, si los diputados y los senadores de esa zona lo pedían, pues que se podía seguir igual. En fin. En otro orden de cosas, la principal diferencia práctica entre la vía común y la vía especial para poder constituir la comunidad autónoma se encuentra en que las comunidades creadas conforme a la vía especial contaban desde el principio con el máximo nivel de competencias autonómicas, recogido en el artículo 149 de la Constitución. Por el contrario, las comunidades creadas mediante la vía común debían asumir inicialmente el nivel de competencia reducido, recogido en el artículo 148 de la Constitución, y una vez transcurridos 5 años desde su creación, modificar sus estatutos para ir asumiendo el resto de competencias recogidas en el artículo 149, siempre con el beneplácito de las Cortes Generales, que tenían la última palabra sobre la aprobación de dichas modificaciones estatutarias. Entonces, resumiendo, ¿cuál era el interés, cuál era el incentivo para constituir una comunidad autónoma por la vía especial, como hizo Andalucía? Pues básicamente que iban a tener un nivel de competencia muy superior a las comunidades autónomas constituidas por la vía común. Desde un principio
iban a gozar del máximo nivel competencial que la Constitución reconocía a las comunidades autónomas y que está en el artículo 149 de la Constitución. Mientras que el resto de las comunidades que se constituían por la vía común iban a tener el nivel básico de competencias que reconoce el artículo 148 y 5 años después de constituirse podrían empezar a asumir competencias del artículo 149 paulatinamente, reformando sus estatutos de autonomía, pero iban a tener ese primer periodo de 5 años en el que iban a tener el nivel competencial básico. Y, evidentemente, para poder obtener esas competencias adicionales, iban a depender totalmente de las Cortes Generales, porque cualquier modificación del Estatuto de Autonomía tenía que ser aprobado en Madrid. Es decir, con lo cual, ahí estaba el incentivo para poder, el incentivo que llevó a comunidades como Andalucía a optar por la vía especial, aunque la mayoría de comunidades autónomas se constituyeron por la vía común. Bien, diferenciación institucional y competencial por la vía de acceso a la autonomía. El artículo 152 de la Constitución establece una primera diferencia entre las comunidades autónomas que fueron creadas por la vía común y las surgidas mediante la vía especial. Así dispone que la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente, elegido por la asamblea entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Por tanto, en el caso de las comunidades autónomas constituidas por la vía especial, la Constitución ya dice con absoluta claridad que esas comunidades autónomas van a gozar de un sistema institucional análogo al que existe a nivel central. Un poder ejecutivo integrado por el presidente del gobierno autonómico y sus consejeros, que son el equivalente a los ministros, y un poder legislativo que es la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, el Parlamento Autonómico. Sin embargo, las comunidades autónomas creadas conforme al procedimiento común no tienen previsión constitucional sobre cuál ha de ser su estructura orgánica o institucional, limitándose el artículo 147.2c de la Constitución a establecer que sus estatutos de autonomía debían contener la denominación, organización y sede de sus instituciones autonómicas. No obstante, en la práctica, todas y cada una de las comunidades autónomas han copiado el sistema recogido en el párrafo anterior. Por tanto, en las comunidades constituidas por la vía común, la Constitución no dice nada de cuál tiene que ser su sistema institucional. Entonces, era perfectamente posible que esas comunidades, dado que en Madrid tenían que ratificar sus estatutos de autonomía y podían modificarlos los diputados y los senadores como consideraran, podría suceder perfectamente que esas comunidades no tuviesen parlamento autonómico ni tuviesen gobierno autonómico, sino que tuviesen unas instituciones mucho más irrelevantes y con un nivel de poder y con un nivel de competencias muy inferior. Por tanto, este es el segundo incentivo con el que contaban las comunidades autónomas para constituirse por la vía especial. No es ya que tuvieran un nivel de competencias superior, sino que además iban a gozar desde un primer momento de un sistema de gobierno, de unas instituciones básicas de la comunidad autónoma análogas a las centrales, gobierno autonómico, parlamento autonómico, mientras que en el caso de las constituidas por la vía común no existía esa garantía, porque iban a ser las Cortes Generales las que decidieran finalmente, tomando como base el proyecto de Estatuto de Autonomía que les pasase la futura comunidad autónoma y que podían modificar perfectamente, cuáles iban a ser esas instituciones propias de la comunidad autónoma, sin perjuicio de que en la práctica todas las comunidades autónomas, desde sus inicios, prácticamente han tenido ese sistema institucional de gobierno autonómico, parlamento autonómico, y no solamente las constituidas por la vía especial. Pero bueno, en el momento en el que se redacta la Constitución, esto no se sabía. Bien, entrando ahora en las competencias autonómicas, hemos visto, ya hemos expuesto que las comunidades creadas por la vía común solamente gozarían en principio de las competencias del artículo 148 de la Constitución, las cuales tienen una naturaleza eminentemente administrativa. Alteración de términos municipales, urbanismo, agricultura, ganadería, montes, puertos. Cierto es que pasados 5 años desde la creación de la comunidad, ésta podía ampliar sus competencias, hasta llegar a las del artículo 149 de la Constitución, mediante la reforma de su Estatuto de Autonomía, pero ello dependía en última instancia de que las Cortes Generales quisieran aprobar la reforma. Sin embargo, las comunidades autónomas creadas por la vía especial ostentarían el régimen competencial del artículo 149 de la Constitución, un régimen mucho más amplio,
donde se fija un sistema especial de competencias compartidas entre el Estado central y las comunidades autónomas, ascribiéndose al Estado la competencia sobre las bases o principios generales de diversas materias singularmente relevantes, educación, sanidad, mientras que el desarrollo legislativo y la ejecución de esas bases se reserva a las comunidades autónomas. Es decir, el artículo 149 permitía a las comunidades autónomas acceder a unas competencias de contenido claramente político, como no meramente administrativo, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, y si bien no podían ejercerlas de un modo absolutamente libre, sí que las compartían con el Estado central, en el sentido de que el Estado central establecía las bases, es decir, los parámetros generales, los principios fundamentales que todas las comunidades autónomas debían seguir al ejercer estas competencias, pero siempre que respetaran esos parámetros generales, las comunidades tenían una gran libertad para desarrollarlas y para ejecutarlas como consideraran oportuno. Todo lo anterior evidencia que al aprobarse la Constitución, los constituyentes pensaron en un sistema autonómico con dos tipos de comunidades autónomas, unas que por imperativo constitucional gozarían del máximo nivel de autonomía y otras que, dependiendo de la voluntad del Estado central, podrían obtener dicho nivel o quedar claramente por debajo, hasta el punto de que incluso carecerían de la potestad legislativa. La no previsión constitucional de una asamblea legislativa para las comunidades creadas por la vía común permitía a las Cortes Generales bloquear su aprobación, aunque éstas la incluyesen en sus proyectos de estatutos de autonomía. Sin embargo, a partir de los pactos políticos de 1981, cuyos protagonistas clave fueron UCD y el PSOE, se acordó que todas las comunidades autónomas tendrían una posición idéntica, contando con la estructura de autogobierno, asamblea legislativa y gobierno autonómico, dispuesta en el artículo 152 de la Constitución. Esto significó el comienzo de un camino de progresiva uniformización entre comunidades autónomas, del que finalmente surgió la realidad actual, donde todas las comunidades gozan de la totalidad de competencias reconocidas en el artículo 149 y de la estructura de autogobierno del artículo 152. Es decir, en un país como España es tremendamente difícil que una comunidad autónoma tenga un nivel de autonomía política, de relevancia política, de competencias superior al de otra, porque a la otra le va a dar envidia y lo va a querer también. Entonces esto fue lo que provocó que ya desde 1981 los principales partidos alcanzasen la conclusión de que necesariamente las comunidades autónomas iban a tener que gozar de las mismas instituciones y de las mismas competencias, pues para evitar, digamos, esa envidia, ese sentimiento de discriminación entre unas y otras, sin perjuicio de que en la práctica, pues la relevancia política que tienen unas comunidades autónomas y otras, sea porque sus partidos son determinantes para que el gobierno pueda aprobar los presupuestos, o sea porque son más ricas, pues es distinta. Es decir, pero estamos hablando de una influencia política práctica. A nivel teórico, todas las comunidades autónomas tienen esencialmente las mismas competencias y la misma estructura institucional, sin perjuicio de que, como digo, a nivel práctico hay algunas que por relevancia económica o por influencia política pues pesen más que otras. Bien, caracteres principales del Estado autonómico. Conforme lo estudiado en las líneas anteriores, podemos afirmar que el Estado autonómico español difiere de los modelos territoriales clásicos enunciados por la teoría política y constitucional, Estado unitario centralizado y Estado federal. Así no somos un Estado unitario centralizado, por cuanto existe un amplio sistema de distribución de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes entre Estado y comunidades autónomas, algo impropio de dicho modelo, donde el gobierno central concentra todas esas competencias. Pero tampoco somos un Estado federal, es decir, una unión de Estados federados que conforman una entidad estatal superior. En los Estados federales, cada Estado federado, o bien la suma de un determinado número de ellos, tienen la posibilidad de incidir como tales, como Estados federados, en la voluntad y el rumbo del Estado federal, promoviendo modificaciones legislativas e incluso reformas de su Constitución. Es más, en numerosos Estados federales, cada Estado federado tiene su propia Constitución, con el enorme nivel de autonomía que ello implica, si bien hay un conjunto de competencias superiores escritas al Estado federal que garantizan la unidad de la nación a través de unos principios jurídicos y políticos elementales. Sin embargo, en España, las comunidades autónomas no tienen esa iniciativa política, porque solamente pueden gestionar sus competencias, careciendo de potestades como promover una reforma constitucional o forzar al Estado a ejercer sus competencias exclusivas en un determinado sentido. Las comunidades autónomas no pueden ni tan siquiera proponer o forzar la aprobación de leyes estatales, pues no poseen un lugar propio en las instituciones estatales, ya que el Senado no es realmente, por mucho que diga la Constitución, una Cámara de representación territorial,
sino una simple segunda cámara de segunda lectura subordinada a las decisiones adoptadas por el Congreso. Ya vimos en su momento que el Senado es una institución perfectamente prescindible porque en esencia lo único que puede hacer es ralentizar la tramitación de las leyes, pero no tiene capacidad de veto y tampoco es una Cámara de Representación Territorial. Es decir, la gente, como ya os dije, cuando vota a los senadores no vota diciendo estoy votando como miembro de mi comunidad autónoma, mientras que cuando voto al Congreso voto como ciudadano español. No, es decir, la gente vota muchas veces sin saber lo que es el Senado, y el Senado, precisamente por la tremenda limitación de sus competencias y por la forma de elección de la inmensa mayoría de los senadores que son elegidos directamente por los ciudadanos y no por las comunidades autónomas, pues no es una Cámara de Representación Territorial. Es decir, como puede existir en Estados Unidos o como puede existir en Alemania. Bien, otra característica de nuestro Estado autonómico es su mutabilidad. Desde la aprobación de la Constitución hasta hoy ha cambiado notablemente, y ello por cuanto la Constitución no lo definía de una forma cerrada y petrificada, sino que habría diversos caminos para su configuración. Véase la posibilidad de que existiesen comunidades autónomas con distintos niveles de competencia e incluso sin potestad legislativa que hemos examinado anteriormente. En tal contexto, el Tribunal Constitucional ha definido la categoría de bloque de la constitucionalidad que está conformado por estatutos de autonomía, leyes básicas del Estado y normas estatales de distribución competencial cuyo objetivo es delimitar las competencias del Estado y las comunidades autónomas, así como regular o armonizar el ejercicio de tales competencias. Ello ha provocado un desplazamiento de las bases del Estado autonómico desde la Constitución a dichas normas, si bien es claro que las mismas nunca pueden contradecir la Carta Magna. Bien, como os acabo de decir, el bloque de la constitucionalidad está compuesto por un conjunto de normas, como pueden ser los estatutos de autonomía, como pueden ser las leyes básicas de atribución competencial, que sin poder contradecir la Constitución, desarrollan lo que éste establece respecto de las competencias específicas de cada comunidad autónoma, de la forma en la que la tienen atribuidas, de si son de desarrollo legislativo o de mera ejecución. Es decir, es un conjunto de normas que, dada la complejidad del Estado autonómico y la abundancia legislativa que de ello se deriva, pues desarrollan los principios generales que están establecidos en la Constitución y por su relevancia para configurar el contenido del Estado autonómico se imbrican en lo que la doctrina ha llamado bloque de la constitucionalidad. Bueno, la doctrina y el Tribunal Constitucional ha llamado bloque de la constitucionalidad, que, como digo, son normas que sin poder contradecir la Constitución desarrollan sus principios a la hora de determinar el nivel competencial y la forma de ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, con esto terminamos y en el siguiente vídeo veremos el tema 9, que es bastante más extenso que este, y en unos 2 o 3 vídeos más terminaremos con el temario. Bueno, gracias.